vamos a dar tiempo a los pequeñitos que salgan para su actividad. Solo pequeñitos de 9 años para abajo, 9 años para arriba, ya se quedan aquí en el templo a escuchar la palabra del Señor. Y hermanos, pues, 2 anuncios. A todos los hermanos que se van o que se están preparando para bautizarse, el próximo sábado el examen escrito va a ser a las 3 de la tarde. Habíamos quedado de que a las 5, pero por causas de fuerza mayor les espero a todos a las 3 de la tarde. Traigan su Biblia, traigan el cuadernito que han estudiado, un lápiz o un borrador, y a las 3 de la tarde voy a empezar a repartir el examen para escrito. Así que les espero, hermanos. Y el segundo anuncio es, bueno, mañana los diáconos los espero a las 8 y también próximo domingo tenemos sesión regular de negocios. Y algo más, hermanos. El domingo pasado yo anunciaba con mucha pena que se desapareció un aparatito, un iPod que estaban, pues, el dueño de él lo dejó cargando en aquel cuarto de los jóvenes, y ahí lo dejaron cargando a la hora del culto de esta misma hora, el domingo pasado, y de allí se desapareció. No sé si ya no apareció o no, pero hermanos, les voy a pedir que por favor esas cosas no pueden estar pasando en el templo, en la casa de Dios, ¿verdad? Si a los hermanos, el dueño de ese aparato ahí lo dejó cargando a la corriente eléctrica, cualquiera que sabe que no es de él debe dejar eso allí y no tocarlo siquiera, menos llevárselo. Así que, pues, no sé si ya apareció, tengo la impresión de que no, pero hermanos, estemos orando para que esas cosas no se den en este lugar, hermanos. Si no, vamos a tener que traer policías que estén cuidando aquí, porque entonces, ¿qué seguridad hay? ¿Y cuál es la nueva vida en las cuales las cosas viejas pasaron y ahora la novedad de vida? ¿Dónde está, hermanos? Así que, por favor, les pido que estén orando mucho, y si alguien tiene ese aparato, regréselo, por favor, regréselo. Muy bien, hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Les voy a pedir que busquen en la Biblia Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 13. Voy a dar lectura a todo el capítulo, son también 13 versículos. Dice la palabra de Dios así en Primera a los Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Amantísimo Dios y Padre nuestro, una vez más, después de leer tu bendita y santa palabra,
Agradecemos, Señor, el amor que tú nos tienes y que tú nos manifestaste en Cristo Jesús. Ahora, Señor, permite que en ese espíritu de amor, todo tu pueblo aquí congregado, reflexionemos en lo que tu palabra nos dice y aprendamos, Señor, pero sobre todo que vivamos lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La superioridad del amor. Ese es el título de este sermón, la superioridad del amor. El amor se ha clasificado para su estudio y comprensión en 4 tipos básicos, entre los cuales tenemos el amor ágape o agape. Este es el amor con que Dios nos ama y el que los cristianos debemos expresar a Dios y a los semejantes. Pues la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es el amor filos. Este expresa la afinidad y el compañerismo. Es el amor que construye grandes amistades. Y la Biblia presenta el caso de David y Jonatán, que dice así: aconteció cuando él, o sea David, acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, e hicieron pacto con Jonatán y David, porque lo amaba como a sí mismo. El tercero es el amor eros. Este se basa en el erotismo y la sensualidad. Es 100% carnal y muchas veces egoísta y solo busca la autosatisfacción. La Biblia presenta el caso de 2 hijos de David, aunque no de la misma madre, y dice así: entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y dijo Amón: levántate y vete. Tenemos en cuarto lugar el amor estorge. Este es el amor por la parentela o familia carnal. Y tenemos un caso muy bonito, el de José, cuando dice a la Biblia: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Se ha identificado también otros tipos de supuesto amor que son reprobables. El amor laboral, que es el amor al trabajo. El amor propio, que es egoísta. El amor al dinero, que es idolatría. El amor platónico, que idealiza. El amor lesbio o homosexual entre personas del mismo sexo. Así como la zoofilia, que es la enfermiza atracción depravada hacia los animales. Por esto, en estas fechas, debemos procurar y promover el concepto real de la superioridad del amor de Dios en una sociedad que ha degradado el amor. Surge la pregunta a la cual daremos respuesta. Pero, ¿en qué consiste la superioridad del amor divino?
Bueno, 4 cosas diré como puntos básicos. El primero, la superioridad del amor divino consiste en su discreción. Repito, la superioridad del amor divino consiste en su discreción. ¿Qué es la discreción? Bueno, la discreción es una virtud que consiste en hacer las cosas sin hacer alaraca, sin que sean llamativas. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, 3 cosas diremos de este primer punto. La discreción del amor supera la vana palabrería. Y vea lo que dice el versículo 1 que leímos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De manera que es importante hablar que este pasaje, aquí Pablo viene hablando de algo que continúa en el versículo 12 que habla de los dones espirituales. Entonces sigue con la misma idea de los dones espirituales, pero ahora ya aplicados al amor. Y lo que Pablo está diciendo aquí, en estos primeros 3 versículos, del 1 al 3, Pablo está hablando en un sentido hipotético, una hipótesis, una supuesta situación, para decir que las mejores cosas, si son hechas sin amor, de nada vale. Y Pablo empieza diciendo, si yo hablase lenguas humanas, y aquí cuando hablamos de lenguas humanas estamos hablando de idiomas, ¿verdad? Que es el don de las lenguas que se dio allá en el día del Pentecostés, para que los creyentes hablaran en idiomas que otra gente que estaba allí en Jerusalén, que era una ciudad cosmopolita, pudieran escuchar el mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús y lo pudieran ser salvos. Había necesidad de que en ese momento, ante ese contexto, el don de lenguas se diera. Pero aquí Pablo se refiere a los idiomas. Si yo hablase lenguas humanas, y luego dice, y angélicas, pero ojo, el lenguaje angélico como tal, la Biblia no dice que exista. Es cierto que los ángeles se comunican con Dios, y no sé de qué idioma usen y qué lenguaje usen, no lo sabemos. Pero cuando los ángeles fueron enviados por Dios para hablar a la gente en la tierra, los ángeles tomaron cuerpo humano y hablaron en un lenguaje que la gente les entendía. De manera que las lenguas angélicas como tal, así no existen. Pablo está hablando en un supuesto de que existieran, pero no se refiere a que existan, ¿verdad? Entonces, aquí el mensaje no son las lenguas ni las lenguas angélicas, sino que si no hay amor de nada sirve. Hablar en todas las lenguas del mundo o aún en angélica, si hubiera un lenguaje angélico, de nada sirve. Ese es lo claro, porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ese es el tema del pasaje, no las lenguas angélicas o humanas. Si no tengo amor, y dice, ¿qué es lo que pasa? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hace tiempo hubo una manifestación de mujeres contra los políticos, y una de las cosas que hacía era agarrar cazuelas y cucharas de fierro y las azotaban. Era un ruidajo y un escándalo, que era lo que estaba pasando, o lo que Pablo dice, vine a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y yo estoy diciendo que la discreción del amor supera a la vana palabrería. Sí, hermanos, la vana palabrería. Mire lo que dice el capítulo 14 de esta carta. Vea lo que dicen los versículos 22 al 24. 1 Corintios 14, 22 al 24 dice así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero todos, por todos es convencido, por todos es juzgado. Qué interesante, fíjese, cómo aún las lenguas en aquel tiempo, que sí se necesitaban
Y ahora no, porque la palabra de Dios ha llegado a todos los países, se ha traducido a todos los idiomas, inclusive ya a dialectos. Entonces ya no es necesario, porque yo le aseguro que en este lugar no hay ninguno de China. ¿Habrá alguno de Rusia? ¿No era que no? ¿Qué sentido tendría que yo me pusiera a hablar ahorita en chino o en ruso? Sería una tontería realmente. Porque además Pablo está diciendo que las lenguas son por señal no aquí adentro, sino allá afuera. Por eso las iglesias pentecostales supuestamente hablan en lenguas, pero si usted escucha lo que hablan no es un idioma, son puros garabatos y borucas que de repente ahí improvisan y según esto están hablando con Dios. Para hablar con Dios no hay que hacer eso. Para hablar con Dios hay que orar. Pero las lenguas cuando se dan son para que alguien oya escuche el mensaje de Dios. Y aquí lo estamos hablando en nuestro idioma. ¿Qué sentido tiene? Dice Pablo inclusive, si entra alguien un incrédulo y ve que todos están hablando en idiomas, imagínense que aquí todos habláramos en diferente idioma, ¿nos entenderíamos? No. Y diría, pues ahí están locos, ¿qué les pasa? De manera que la vana palabrería, eso viene a ser cuando no hay amor. Podemos hablar el mensaje de Dios, podemos predicarlo, podemos enseñarlo, pero si lo hacemos sin amor, solo es vana palabrería. Vana palabrería. Por eso también la discreción del amor supera a la sabiduría y la fe sin propósito. Vea lo que dice el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ahora dice, nada soy. Nada soy. Desgraciadamente en la iglesia muchas veces la sabiduría es algo para lo cual no se usa con el fin por el fin para el cual Dios quiere que haya sabiduría. Desgraciadamente en las iglesias hay hermanos o hermanas, y no estoy hablando a esta únicamente en general, porque yo crecí en iglesias, hermanos, y conozco, he visto desde niño hermanos que sí saben tanto de la Biblia y quieren pasar y decir y hablar, pero que no tienen amor. Y entonces nada son, porque el conocimiento o toda la fe que pudiera yo tener, ¿de qué me sirve si no tengo el amor? Si no hay amor de Dios, si no hay amor para Dios. Se vuelve sabiduría y fe, pero sin propósito. Solamente para vanagloria, solamente para orgullo. Por eso dice Pablo, hablando del don de profecía y el don de la ciencia y aún el de la fe. Los dones espirituales son para edificación de la iglesia, no para presunción de nadie, no para usarlos sin propósito, hermanos. El propósito es la edificación personal y de toda la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces creemos que lo sabemos todo y que yo lo sé todo y que por cuanto lo sé todo, soy autoridad. De ninguna manera. La sabiduría no me da autoridad, la autoridad me la da el amor de Dios. Claro que hay que saber, tenemos que saber y cada día debemos crecer en conocimiento, en sabiduría, en fe. Pero todo con amor, hermanos, con amor. De lo contrario, entonces, es sin propósito, es vano. Por eso dice Pablo, nada soy, nada soy. No hagamos eso, hermanos. Si aprendemos y sabemos algo, glorifiquemos a Dios y mostremos ese don o administremos ese don de sabiduría con amor. Pero además, la discreción del amor supera también al autosacrificio personal. Vean lo que dice el versículo 3 que estamos leyendo. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y esa es la verdad. De nada me sirve ni de nada sirve en realidad.
Porque las cosas que no son hechas con amor no serán bendecidas por Dios. Y estos 3 primeros versículos, repito, son hipotéticos, o sea, supuestos, hablando en el supuesto caso que pudiera yo hacer eso. Pero si lo hago sin amor, de nada sirve. Y es que estamos hablando de que la superioridad del amor divino consiste en su discreción. Las cosas se hacen con amor, hermanos. Y el único que se debe enterar de lo que hacemos es Dios. Es Dios. Claro que si alguien ve, pues qué bueno, pero que no andemos cantando lo que hacemos, que no andemos publicando y queriendo que se ponga en el boletín o en el periódico mural. El Señor lo sabe. Las cosas son para el Señor. Y gracias a Dios porque nos concedió hacerlas y nos dio amor para hacerlas. Por eso vea lo que dice aquí 1 Corintios 16. Vaya a 1 Corintios 16 y vea lo que dice el versículo 14. Dice, todas vuestras cosas sean ¿qué? Hechas con amor. Hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si sabe, comparte el conocimiento con amor. Si usted tiene algo que compartir con otro, hágalo con amor, no lo anuncie, hágalo discretamente. Porque la superioridad del amor divino consiste en su discreción. Vamos a ver, en segundo lugar, que la superioridad del amor consiste en su manifestación. En su manifestación, sí. Y diré también 3 cosas en relación a este segundo punto. La manifestación del amor tiene el carácter divino. Vea lo que dice el versículo 4 en su primera frase. El amor es sufrido, es benigno. Hasta aquí. El amor es sufrido, es benigno. Yo hablaba hace poco con un hermano y le decía esto: hermano, ¿por qué no sufre mejor el agravio? ¿Por qué no sufre mejor el agravio? El argumento era, pues no, porque ya estoy cansado y ya son muchas veces. Pero la Biblia no nos pone un límite para esto. Y es muy importante entender cómo si hay amor de Dios y se ha manifestado el amor de Dios, tiene el carácter de Dios, o sea, el carácter de Cristo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Mire, vayamos a Filipenses, por favor. Filipenses, y ve y busque lo que dice el capítulo 2. Filipenses 2. Vea lo que dicen los versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí está la clave. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted sabe todo lo que Cristo pasó para llegar a esa muerte. El abandono de sus discípulos, la negación de Pedro, la injusta acusación, la indebida condenación de Pilato y una muerte horrenda, así como haber sido escupido, insultado, haber recibido azotes y golpizas. Y el Señor Jesucristo sufrió el agravio. Y el amor de Dios o el amor de Cristo, porque estamos hablando de la superioridad del amor divino que debe haber en el corazón de todos, consiste en que se manifieste. Y si se manifiesta el amor de Dios, tiene el carácter de Cristo, y Cristo fue sufrido y benigno en medio de cualquier situación. Dice un pasaje que cuando le maldecían no contestaba.
Y que cuando, como fue como oveja, que cuando la trasquilan, enmudece. Pero no, hermanos. Creemos que debemos soportar hasta un límite. ¿Hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Nomás hasta 7. No. ¿Quién te dijo que hasta 7? ¿Por qué le pones límite? ¿Acaso Dios ha puesto límite a perdonarte, a tolerarte, a aguantarte? Bueno, hermanos, si el amor de Dios es una realidad, debe manifestarse. La manifestación del amor tiene el carácter divino. Pero además, la manifestación del amor impide el carácter nocivo. Volvamos ahí a 1 Corintios 11 y vea lo que dicen los versículos 4 que estamos leyendo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, y aquí viene cómo el carácter, cómo el amor, la manifestación del amor impide el carácter nocivo. Por eso vienen ahora unas frases que dice que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, hasta allí. Todos estos llevan un no primero, no y no. Y ese no nos está diciendo que es el amor de Dios, el amor divino, impide en nuestra vida el carácter nocivo, lo que hace daño. Y todo eso es lo que hace daño: la jactancia, el envanecimiento, lo indebido, buscar lo nuestro nada más, el irritarnos, el guardar rencor, el alegrarnos en la injusticia. Eso es lo nocivo, y el amor de Dios que se manifieste en mí, eso debe impedir. Pero ¿cómo lo vamos a impedir? Debemos hacerlo primeramente en mí para que luego lo impida en otros. ¿Cómo voy a impedir que los hermanos se enojen si yo me mantengo enojado con un hermano o hermana en la carne o en la fe o con un prójimo? ¿Cómo voy a decirle a un hermano, oye, perdona, si yo no he perdonado? Desgraciadamente, hermanos, aquí la Biblia menciona cosas que se dan en la iglesia, porque está dirigida a una iglesia, la de Corinto. Y en esa iglesia estaba sucediendo esto. Había envidias unos contra otros. Había jactancia, los que se creían superiores. Había los que se envanecían porque se sentían ricos o porque, no sé, algo. Hacían muchas cosas indebidas. Pablo le dijo, tanto así que uno tiene la mujer de su padre. Y la iglesia lo estaba aguantando. Y todo porque, no, pues es que nos amamos. Por eso ahora cuando un servidor le quiere llamar la atención o el hermano deja el cargo, o igual el hermano se va de la iglesia, hermano, ¿y el amor? Bueno, ¿el amor a quién? ¿A quién? El amor es primero a Dios. Y el Señor lo dice en su palabra. No se deben permitir cosas indebidas. No se irrita. Y hay hermanos, todo el tiempo parecen alacranes con la cola así, nomás viendo a ver quién se acerca para el aguijonazo. Sí. Entonces, hermanos, estamos hablando del día del amor, pero desgraciadamente el cristiano no tiene un día del amor, el cristiano tiene una vida de amor, no un día, toda una vida. La nueva vida en Cristo es de amor. Por eso estamos diciendo que la manifestación del amor impide el carácter nocivo, pero también la manifestación del amor expresa el carácter benévolo. Vea lo que sigue diciendo el versículo 6 y el versículo 7. Dice el versículo 6, segunda parte, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el carácter benévolo, el de Cristo, el que Él manifestó para con nosotros, hermanos, el que Él nos demostró a pesar de nuestra maldad, el que Él, cuando estaba en aquella cruz, decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y casi me puedo imaginar a un padre con un niño chiquito, con su hijo, que regáñelo, está chiquito, no sabe lo que hace, disculpándolo.
Y todo por amor, porque el Señor manifestó ese amor que expresa el carácter benévolo. Y si el Señor siempre nos pone oportunidades para manifestar ese carácter benévolo de Dios, de Cristo, si realmente mora en nosotros, de lo contrario, pues no va a ser posible, por más que se esfuerce, porque va a llegar un momento en el que pues va a tronar. Pero cuando el carácter de Cristo se manifiesta, ese carácter divino, que impide lo nocivo y que expresa lo benévolo, pasa lo que dice el apóstol Pedro. Vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Primera carta del apóstol Pedro. Vean lo que nos dice el capítulo 4 y vean lo que leemos en los versículos 12 al 16. Primera de Pedro 4, 12 al 16, que dicen así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Fíjese, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ojo hermanos, aquí, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vea qué importante. Y luego sigue diciendo, bueno, hasta el 16. ¿Qué le parece? ¿Esto es una realidad de nosotros, hermanos? Pregúnteselo usted. Contéstese usted honestamente, delante de Dios, no delante de mí. Dice el apóstol Pablo, así que ninguno padezca como homicida. Bueno, yo creo que aquí nadie ha matado a nadie, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, o ladrón. Bueno, ya vimos que se desapareció un aparato, entonces ya por aquí anda un ladrón. Qué desgracia, pero bueno. Lo triste es que no ha padecido, ¿verdad? Pero ya padecerá. O malhechor. ¿Qué es ser un malhechor? Pues hacer las cosas con maldad. Y aquí ya como que empieza a haber algunas posibilidades de casos. Y luego dice, o por entremeterse en lo ajeno. Pues no, pues aquí sí ya. Porque parece que ese es el deporte de todos. Y sin ofender a nadie, estoy hablando en sentido general. Porque cómo nos encanta el chisme y hablar del otro, y ya qué dijeron, y aunque uno esté dormido, si se habla de alguien despierta y a ver qué pasó. Entremeternos en lo ajeno. Y a veces no nos ocupamos de lo nuestro propio, pero de lo ajeno. Y desgraciadamente eso, hermanos, muchas veces, y miren, no es nuevo, vean desde cuándo el apóstol Pablo está exhortando a una iglesia. Sí, hermanos, la superioridad del amor consiste en su manifestación. Se debe manifestar el amor de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros. Vamos a ver en tercer lugar, hablando de la superioridad del amor, y esta consiste en su duración. Su duración, hermanos. Voy a decir tres cosas. La duración del amor en contraste a la conclusión de los dones espirituales. Vea lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Y aquí viene cómo los dones espirituales van a concluir, van a terminar. Las profecías se acabarán. Aquí voy a hacer una cosa. Las profecías no se refiere a las profecías de profetizar cosas nuevas. Eso es la profecía a la manera del Antiguo Testamento. Acabó. Dice la Biblia que los profetas fueron hasta Juan, nada más. Está hablando de la profecía en cuanto a la predicación. Va a terminar un día cuando Cristo venga. Ya no va a haber necesidad de predicar. La predicación ahorita sigue vigente. El don de la predicación, de predicar, de hablar de la palabra del Señor, que es la profecía, sigue vigente y hay que hacer uso de ella para ganar almas para Cristo. Pero cuando Cristo venga y nos lleve,
Ya no va a haber necesidad de profecía. Dice, cesarán las lenguas. Bueno, está hablando del don de lenguas, no de las lenguas, porque todos estamos hablando de nuestra lengua, que es el castellano o el español. Si usted va a China, ahorita va a ver a los chinos hablando en chino. Si va a Rusia o a cualquier otro, lo va a ver hablando en su idioma. De manera que no se refiere a hablar el idioma, sino al don de lenguas, al hablar en lenguas, porque ya no es necesario, ya no se necesita. Ya la palabra de Dios y los predicadores y los cristianos, gracias a Dios, están por todo el mundo, hablando en el idioma del país en el que estén, para dar a conocer la grandeza de Dios. De manera que el don de lenguas ya cesó hace mucho. Hace mucho. Se cree que prácticamente hasta el siglo I y ya cesó. Por eso Pablo, aquí todavía el siglo I no acababa, pero ya Pablo lo estaba anticipando. Cesarán las lenguas, ¿verdad? O sea, el don de lenguas. ¿Y la ciencia acabará? Sí, aquí está hablando de la ciencia, no de la ciencia de los adelantos científicos, de los descubrimientos y de la medicina y de la... No, está hablando de la ciencia en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios, de otras cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente cuando el mundo termine, ese conocimiento ya no será necesario en la tierra. Porque los que serán condenados, de nada les va a servir ya el conocimiento de la palabra del Señor. Ya habrá cumplido su función. Por eso estamos hablando de esta duración del amor, en contraste con la conclusión de los dones espirituales, que van a acabar, hermanos, y aprovechémoslos ahorita que estamos con vida y que tenemos el don que Dios nos ha dado, el don o los dones que Dios le dé, para edificación no solo nuestra, sino de la iglesia. Aprovechémoslos, porque cuando Cristo venga o cuando el Señor lo llame a su presencia, le dará cuenta de esos dones que Dios le dio y si los usó o no los usó. Y entonces, ¿qué cuentas vamos a dar? ¿Qué cuentas vamos a dar? Hablando de esta duración del amor, también diremos que es la duración del amor acorde a la plenitud de la eternidad. Vean lo que dicen los versículos 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hermanos, en este mundo no lo podemos saber todo, y menos de Dios. La verdad es que, dice Pablo, que en parte conocemos y en parte profetizamos, porque en este libro, que es la revelación de Dios, solo se nos ha revelado una pequeña parte de todo lo que es Dios y de todo lo que Dios quiere, pero se nos ha revelado lo básico, lo que necesitamos. Yo por eso no entiendo a esa gente obtusa, retrógrada e ignorante que quiere a fuerza sacar la fecha en la que va a venir Dios o Cristo. ¿Por qué? Si la Biblia dice que nadie lo sabe y nadie lo sabrá y que vendrá como ladrón en la noche. Y que ni los ángeles que están en el cielo lo saben. Y Cristo aún aquí en sus días en la carne dice, ni el Hijo lo sabe. Estaba hablando de la parte humana de Cristo, porque Cristo lo sabe todo. Pero en ese tiempo que estaba aquí decía, ni el Hijo lo sabe. Solo Dios y su sola potestad. ¿Por qué entonces hay gente que se atreve a querer conocer la mente de Dios cuando no se dan cuenta que están actuando como unos verdaderos necios? Y la Biblia dice que no es lo importante la fecha de regreso, sino que nos pongamos a trabajar. Y esa gente, por estar queriendo descubrir la fecha, no está trabajando, o sea, está yendo contra la voluntad de Dios. Y ya que las profecías de Nostradamus y de que no sé qué tanto, y ahí vienen uno tras otro la lista de supuestos iluminados que saben la fecha, y llega la fecha y nada pasa. Y es como dicen, si no es una cartita es la que sigue, y ahí están, bueno, la que sigue está no, pues la que sigue. Ahora sacaron el calendario maya. La verdad es que ese calendario maya no habla del término del fin de nada o del mundo, simplemente habla del término de una época y el comienzo de otra. Pero pues eso pasa cada año, hermanos. Eso pasa con cada estación
estación del año, termina la primavera y sigue el otro y hasta que llegue el invierno y así estamos. Así que no dice nada nuevo y menos habla del fin del mundo. Por eso es jugarle el dedo en la boca a la gente tonta, a la gente ignorante que no ha leído la Biblia y que no se apega a la palabra de Dios. En parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso tengamos cuidado cuando hablamos. No lo sabemos todo, hermanos. Y a veces queremos hablar como si fuera voz de Dios o yo, y ya se ha dicho, y ya. Espérense, tengamos cuidado cómo hablamos y lo que afirmamos. Pablo dice que más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Y eso no se está hablando a Cristo, al regreso de Cristo, sino se está hablando a la estancia en la eternidad con Dios. Eso será lo perfecto. Ya no estaremos conociendo en parte. Conoceremos a aquel, que veremos el rostro de aquel que murió por nosotros. Estaremos delante de la presencia de Dios. Eso es lo perfecto, hermanos. Por eso mire lo que dice la primera carta de Pedro. Volvamos a la primera carta de Pedro, hermanos, porque la palabra de Dios, gracias a él, se explica sola y no necesita interpretaciones de hombres. Primera de Pedro 1, vea lo que dicen los versículos 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11 dicen así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué dice? Las glorias que vendrían tras ellos. Lo perfecto, hermanos. Cuando estemos delante del Creador, de aquel que nos creó y nos salvó. Eso es lo perfecto, hermanos. Ese es el estado de perfección en el cielo. Por eso estamos diciendo que la duración del amor consiste en la conclusión de los dones espirituales. La duración del amor acorde a la plenitud de la eternidad. Y una cosa más, la duración del amor acorde al crecimiento y la madurez. Volvamos allá primero a los Corintios 11 y vea lo que dice el versículo 11. Perdón, primera de Corintios 13. Y vea lo que dice el versículo 11. Cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Qué interesante que el apóstol, hablando de ese amor, de esa duración del amor, habla de ese proceso de crecimiento para llegar a la madurez, al estado de madurez que debe durar toda la vida. Un estado de madurez. Cuando éramos muchachos, mis hermanos y yo, mi hermano el mayor, a veces era muy especial, y hacía cada cosa que a veces una de mis tías, hermana de mi madre, lo regañaba y le decía, pues ¿de qué te sirven los años, muchacho? ¿De qué te sirven los años? Y es cierto, los años pasan para que crezcamos, para que vayamos dejando la niñez, para que dejemos de pensar, de actuar y de sentir como niño y actuemos con madurez, como adultos. Y ese es el estado ideal del ser humano, la madurez. Bueno, pues la duración del amor acorde al crecimiento y la madurez, como un ejemplo, ¿verdad? Por eso vamos a ver ya ahora en cuarto y último lugar, hablando de la superioridad del amor, que consiste en su convicción. Su convicción. La palabra convicción quiere decir estar convencido o seguro de algo, ¿verdad? Y vamos a decir tres cosas también. La convicción del amor en lo que vemos y veremos. Vea lo que dice el versículo 12 en su primera parte. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué palabras tan bellas? Hay un himno que dice, cara a cara espero ver, más allá del cielo azul. Y un día conoceremos a nuestro Salvador, a aquel que hace más de 2000 años, allí en la cruz, murió por usted y por mí, y que tuvo la capacidad de pensar en usted y en mí. Ahora vemos oscuramente, pero vemos con los ojos de la fe.
puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero un día, esa visión que ahora tenemos, que es en Cristo, se hará plena cuando le veamos cara a cara. Sí, hermanos. Por eso, la convicción del amor en lo que vemos y veremos, a aquel que nos amó y a aquel que a nosotros amamos. Por eso vea lo que dice esta primera carta de Pablo a los Corintios, pero vaya al capítulo 2 y vea lo que dice el versículo 9. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, hermanos, lo que vemos hoy y lo que veremos en la eternidad. Y eso por la convicción del amor. Pero diremos también, hablando de la convicción del amor, en lo que conocemos y conoceremos. Por eso el versículo 12 dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Qué bonito, hermanos. Le decía que ahora nuestro conocimiento de Dios y aún de la palabra de Dios es todavía en parte. Porque por más que nos jactemos de saber la Biblia y conocerla, no la sabemos en realidad toda. Mire, mi padre me decía, la verdad es que a sus 81 años y 54 de ministerio, él me decía, el conocimiento de la Biblia es inagotable, no lo podemos abarcar. Ciertamente creemos conocerla, podemos hablar de cualquier libro, capítulo, versículo, pero realmente conocemos nomás en parte, porque la palabra de Dios, aunque aquí la tenemos contenida en este libro, es tan poderosa, es viva y eficaz, que ni siquiera la podemos comprender a cabalidad. Pero gracias a Dios comprendemos lo que el Espíritu Santo nos ilumina para bendición de nuestra vida y de la de otros. Por eso el apóstol dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, eso, hablando de la convicción del amor, me da esa seguridad. Hoy conozco solo en parte, y entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo es eso? A plenitud. Y realmente, hermanos, el motivo de nuestra esperanza de ir al cielo, bueno, yo veo con respeto la opinión de muchos hermanos que hoy dicen: ay, quiero ir a encontrarme con mi mamá, con mi papá. Espérate, es con Cristo, es con Dios. Si la gente quiere ir al cielo para ver a sus familiares, se me hace que no los verá. Porque allá en el cielo ya la familiaridad habrá acabado. Nos reconoceremos, sí, dice la Biblia, pero ya no vamos a ser ni de la Mora, ni Juárez, ni González, seremos de Cristo. Y a quien debemos y anhelamos ver es a Cristo, porque Él es el que nos amó. Conocemos en parte. Vea lo que dice 1 Corintios 8, 2. 1 Corintios 8, 2. Y este pasaje señálenlo. 1 Corintios 8, 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Esto me lo digo primeramente yo, y yo creo que todos los que tenemos aquí cargo como maestros debemos tener este pasaje allí con letras grandes en la pared de nuestro cuarto para que no nos olvidemos. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Y Pablo lo dice: ahora conozco en parte. Reconozcamos eso, hermanos, seamos humildes. Pero finalmente, la convicción del amor en lo que permanece y permanecerá. En lo que permanece y permanecerá. Versículo 13 de Corintios 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí, hermanos? Porque aún la fe y la esperanza llegarán a su final. La fe, una vez que estemos con el Señor, ya no la necesitaremos, porque la fe es
dice la Biblia, andamos por fe y no por vista. La fe es para luchar en este mundo hasta que lleguemos a la presencia. Una vez llegado a la presencia, ya la fe no la necesitaremos. La esperanza tampoco, porque estamos esperanzados en llegar, pero una vez que llegamos, pues ya, ¿cuál esperanza? Ya, estamos en el cielo, no hay más necesidad de esperanza. Estamos delante de Dios y ya no habrá necesidad de esperanza. Pero el amor, hermanos, el amor, ese no acaba. Por eso estoy diciendo la convicción del amor en lo que permanece, que es el amor, y permanecerá para la eternidad, que es el amor. Por eso no se explica que haya entre nosotros resentimientos, rechazo y división. Mire lo que dice. Vayamos a Primera de Juan, por favor. Por último, ya antes de terminar, Primera de Juan 4, y vea lo que nos dice el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es una realidad. Esa es una realidad, hermanos. Debe de serlo. No hay excusa para que no sea. Si no está siendo una realidad, no es porque la palabra de Dios o el amor de Dios fallaran, sino porque hemos fallado nosotros. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. Interesante es que en la iglesia de Corinto, la falta del amor de Dios entre hermanos en la fe se daba a pesar de que abundaban en los dones espirituales. Y Pablo dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿De qué servían los dones si no había amor? De nada. Y termino con una frase que dice así: si el mundo ha desvirtuado el amor degradándolo, los cristianos somos responsables de elevarlo manifestándolo. Que Dios les bendiga, hermanos. Y no le digo feliz día del amor y de la amistad. Ojalá sea feliz vida de amor y de amistad. Gracias.